Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera edición de nuestro podcast de True Boost. Nosotros somos de True Boost, somos una agencia, una consultora de transformación digital que la idea es compartir información desde nuestra experiencia y desde las cosas que hemos vivido como para que no les pasen a ustedes, ¿no? No sé ustedes, pero no sé cuántas veces les ha tocado que entran a un lugar y sienten que no están entendiendo nada de lo que están platicando. Mm. Muchas veces cuando estamos hablando de comercio electrónico pasa exactamente lo mismo. Hay muchos términos que no todo el mundo entiende o no todo el mundo comparte. Entonces, lo que vamos a hacer en esta interacción con ustedes es justo compartirles esas experiencias y tratar de ir traduciendo todas esas cosas que nos hemos ido encontrando en el camino. Yo soy Ricardo García Betancourt, soy especialista en transformación digital y en plataformas tecnológicas y pues les presento al equipo. Adelante, Julio. Hola, ¿qué tal, Rich? Es un gusto estar con todos el día de hoy. Julio León, más de 20 años en temas de IT. Les diré que soy el brazo técnico de esta agencia. Más de 15 implementando todo lo que tiene que ver con aspectos de comercio electrónico y tecnologías. Un gusto. Gracias, Jules. Alex. Bueno, yo soy Alejandro Colín, soy apasionado del e-commerce, tengo un poquito más de 15 años en este tema, principalmente abarcando las áreas de dirección, estrategia, negocios, y tengo un poquito más de 25 años en retail, ¿no? Pues creo que ya se alcanzan a ver las canas, al menos en la barba. Un gusto saludarles. Un gusto, gracias, Julio, gracias, Alex. Pues la idea de hoy es hablar un poco sobre los errores más comunes en el comercio electrónico y cómo resolverlos. La verdad es que muchas veces vemos conversaciones que hablan como de la parte bonita, ¿no? De la parte decorosa y de cómo llegan el crecimiento y los usuarios y las ventas y los premios, pero no todo el mundo habla de la parte difícil, ¿no? De qué tan complicado es poder llegar a esos objetivos, qué tan complicado es hacer que una persona realmente pueda comprar algo en un e-commerce o del otro lado, ¿no? Qué tan complicado es que uno como empresa, como emprendedor, incluso empresas gigantescas nos ha tocado ver que tienen esa misma dificultad de lograr hacer que la tecnología funcione de acuerdo a como lo necesita. Entonces, si les parece bien, vamos a hablar de esos errores comunes. Alex, empezamos contigo. Híjole, pues bueno, la verdad es que desde carne propia hasta cuando hemos ayudado a diferentes empresas de diferentes tamaños, algo que yo veo muy repetido, sobre todo en Latinoamérica, son problemas en la estrategia, ¿no? Eh, sí, de repente como empresarios, como entrepreneurs, nos llama la atención todo este tema de crecimiento del canal digital y vemos números asombrosos, ¿no? De 900,000 millones que vale el mercado mexicano, al menos el digital, que somos de los países con más crecimiento en los canales digitales, de que los marketplaces están abarcando pues mucha de la venta que se da en el retail y nos emocionamos, ¿no? Y nuevamente, tanto como empresarios o entrepreneurs, queremos intentarlo. Y algo que es común es que lo hacemos sin un plan estratégico, ¿no? ¿Y a qué me refiero con un plan estratégico? Hay una gran diferencia de las operaciones tácticas que normalmente haces como emprendedor o directivo, dueño de negocio, y este plan estratégico que integra a las diferentes áreas del negocio, que integra a tus partners, a tus posibles clientes, ¿no? El famoso ICP, ¿no? Tu cliente ideal. Y esto lo dejamos fuera. Entonces, generalmente, cuando los proyectos, pues por esta emoción salen a la luz, salen sin una visión clara, ¿no? O salen aislados, que a veces también es muy peligroso, de la estrategia general de nuestro negocio principal. Oye, pues lánzate el e-commerce, ¿no? Y a veces se lo encargamos al área de IT, a veces se lo encargamos al área de marketing, pero totalmente desconectados. Entonces, creo que ese es uno de los errores principales. ¿Por qué? Porque este negocio o esta parte del negocio nace sin una dirección. Entonces, cuando hablamos de estrategia,
hay dos conceptos que a nosotros nos gusta mucho comentar, que una cosa es el destino y la otra es la dirección. ¿Qué es el destino? Es a dónde quiere o a dónde quiero llevar mi negocio, ¿no? A dónde quiero llevar esta parte del digital. Y la dirección, pues son las formas que yo pienso que va a ir tomando camino. Al final del día, pues no depende todo de nosotros, ni de la alta dirección, ni de la empresa, a veces ni de los clientes. Hay diferentes temas externos. Entonces vamos a tener que ir cambiando la dirección, pero con un destino claro. Entonces, creo que esta es de las principales cosas que pasan. Y obviamente, como también muchas empresas, pues no tienen a equipos, eh, pues con mucha experiencia en todas las áreas, pues nace desconectado, ¿no? Porque hay que tener un plan para la parte de marketing, hay que tener un plan como de cómo se va a integrar con la parte de logística, con la parte de finanzas, con los pagos, en fin. Entonces, el poder tener estas definiciones, el poder escribir y que nos pongamos así como en la escuela, ¿no? A dictaminar al menos cuál es esta idea inicial, a veces nos deja, pues, dependiendo del entorno. Entonces, esto hace mucho más difícil entender o saber si vamos bien o mal, ¿no? Si no tenemos un KPI, si no tenemos unos indicadores, si no tenemos un OKR, si no tenemos esa dirección del deseo o del sueño que queremos lograr con esto, es difícil entender qué es lo que tenemos que modular, es difícil entender, saber dónde necesitamos apretar o aflojar o pedir incluso ayuda. Eh, Y esto, pues, involucra, ¿no? Que se haga algo más difícil, un camino que, pues, puede ser, muy positivo para todas las empresas. que ahí sí me dejas acompañarte. O sea, creo que uno de los mayores problemas que vemos relacionado a eso tal cual es que la gente piensa que tener un plan es igual a tener una estrategia y no necesariamente es lo mismo, ¿no? O sea, todas las estrategias requieren un plan, pero no todos los planes son estratégicos. Si hablamos de crear un plan, pues, yo puedo tener un plan para mi día, pero eso no me va a llevar necesariamente a las cosas que yo necesito o que quiero tener en el próximo mes o el próximo año. Oye, entonces el entender ese tipo de diferencias sí impacta en los objetivos completos de las organizaciones. O sea, y luego aparte, pues también mucho de lo que representa el negocio para aquellos que ya tienen un negocio andando, ¿no? O sea, que a veces, un poco como lo que decías, ¿no? Sobre cómo las organizaciones en ocasiones asumen que el digital a nivel estratégico es algo completamente independiente de su negocio tradicional y lo quieren tratar por separado. Entonces, se cuece por separado, lo trato aparte, las personas que trabajan en esto no necesariamente se involucran con el resto de las áreas y ahí es toda una bronca. O sea, en ese tipo de condiciones también lo vemos y es como bien común y ese es uno de los riesgos que también hemos visto, ¿no? Razón, porque no lo prevemos, ¿no? Eh, digo, ¿te acuerdas cuando nos pasó que con algún cliente, ¿no? Que había gastos que eran tecnológicos, pero, pues, como no se había previsto, los metieron en la parte de marketing, ¿no? Entonces, pues, la parte de marketing es súper importante porque, pues, yo siempre lo digo, ¿no? Hacer tu tienda, pues, es como tener tu tienda en Mazarik toda bonita y eso, y después va a necesitar que le construyas tráfico, tu Mazarik. Entonces, el no haber previsto esto, pues, le estabas quitando recursos que necesitabas para que se echara adelante, y totalmente coincido contigo, Julio. O sea, eh, si no le dedicamos tiempo, se sufre e innecesariamente, ¿no? Ujú. Sí, o sea, digo, yo aquí quejándome de que quiero bajar de peso, pero pues mi plan no es estratégico porque no me va a llevar ese objetivo. O sea, puede ser que mi planeación tenga que ver con, claro, porque voy a desayunar y voy a comer y voy a cenar, sí, pero no estoy estableciendo nada relacionado a esta visión de lo que sí quiero conseguir. Bueno, y quizá ahí yo te preguntaría, Jules, sí, o sea, a mí me toca mucho ver, pues, ese tema con marketing, con la parte de El tema de bajar de peso. no, 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 también. Bueno, ahí vamos. Pero en esta parte tecnológica, normalmente, ¿dónde los dejamos descubiertos, no? O sea,
¿qué no tomamos en cuenta en la parte de negocios que de repente eh, dejamos sufriendo al área de IT? Ah, bueno, pues es que ahí es una pregunta difícil. Te empezó a temblar el ojo, Julio. Sí, estoy a dos de llorar. O sea, fíjate que, digo, porque ahorita ya estás hablando sobre tecnología tal cual. Sí, sí, me parece que también aquí una de las cosas que vale la pena señalar es un poco cómo nosotros hemos visualizado el aspecto del e-commerce o del comercio digital. O sea, porque comercio digital ahora ya esta idea que se tenía antes sobre que el e-commerce, como lo decía, no es un ente lejano, alejado de las personas y que el comportamiento del consumidor que compra en e-commerce es diferente del que compra en tiendas, pues ya no es tan así. Eso no es una realidad en estos momentos. Si bien es cierto que particularmente en México y en muchas otras partes de América Latina, no existe esta penetración de e-commerce que existe en otras regiones, ya hay un peso relevante, ¿no? Principalmente por todo el comportamiento del día del digital, ¿no? La gente, seguramente como a ustedes y como a muchas otras personas les pasa, ahora la gente que llega a los lugares físicos, sí verifica los precios, ¿no? Sí checa los precios. Especialmente cuando tienen estas compras que no son necesariamente impulsivas, llegas y dices, ok, pues estoy por comprar un celular, estoy por comprar casi cualquier otra cosa que no sea de consumo diario, puedes verificar ese costo en Internet. Vas y buscas, la gente busca, hace ese tipo de cosas. Algunos con más pena que otros, ¿no? Porque seguro es la de, sí, ves el precio y ahorita regreso, como que me doy la vuelta y medio lo reviso. No quieres que la señorita que te está teniendo a un lado, que la persona que te está preguntando si te lo envuelve o no, si te lo llevas de una vez puesto, este, sepa que estás comparando el precio con algún otro producto que pudieras conseguir en Internet. Pero ese tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces te digo, regresando y buscando contestar tu pregunta, lo que en muchas ocasiones sucede y a nosotros en el lado de Haití nos duele es esa desconexión principalmente entre las áreas, porque entonces como no se entiende el dolor, no conseguimos entender qué problema estamos resolviendo, solo se ejecutan acciones, ¿sabes? Y ese es otro de los problemas muy comunes cuando las empresas de cualquier tamaño, porque eso le pasa a los grandes y a los chicos, no importa el tamaño. Eh, lo que sucede es que en las áreas de tecnología, si es que tienen áreas designadas, sí, o a veces áreas de terceros, o sea, áreas subcontratadas incluso pueden suceder, ejecutan tareas muy puntuales bajo las instrucciones de algo que se pidió, pero que no se consiguió explicar por qué se pidió. Y entonces yo que estoy ahí tratando de resolver este tipo de cosas, digo, a mí me pidieron que pusiera un cordón rojo y yo puse un cordón rojo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Mira, en este momento corriendo entre incendios y tratando de resolver otro tipo de cosas, a mí me dijeron que hiciera esto y esto hice. Y entonces cuando resulta que esa no es la mejor solución para el problema que están enfrentando, hay, hay bronca. Hay bronca porque yo no entendí exactamente por qué estoy haciendo lo que hago. Y como no tuve oportunidad de platicar con las demás personas que están atendiendo las cosas o que las están operando o que están planeando esa estrategia y a mí no se me bajó, pues este cuadro completo no termina de ser pintado de manera correcta, ¿no? Y entonces, ojalá fuese un Picasso y fuese valorado como tal, pero sí resulta que tengo la oreja en la frente y el ojo en el cuello y pues es un poco pintar a ciegas, un tanto, ¿no? No de forma intencional. Esa está buena. Jules, te voy a interrumpir tantito. ¿Sabes, Alex? Ahorita comentaste algo bien interesante, ¿no? De que cuando los proyectos salen, pues tienes tu tienda ya en Mazarik. Ojalá todos los proyectos nacieran en Mazarik. Normalmente cuando los lanzan, pues están como en la punta del Popocatépetl y nadie sabe que existe y ahí empiezan a entrar muchos temas de justo, ¿no? De estrategia, de marketing, de posicionamiento. Hablando de este punto de estrategia, Alex, ¿cómo concluirías? ¿Qué es lo que compartirías como desde el punto de vista de recomendaciones para mitigar este tipo de situaciones? ¿O cómo lo podrían abordar las personas que nos están viendo? Mira, yo creo que lo principal es que definas, y esto no te tiene que llevar más de una cuartilla, que definas cuál es el objetivo que realmente quieres de tus canales digitales. Y lo digo así de claro. ¿Realmente quieres revenue? ¿Quieres simplemente abarcar más porcentaje del mercado?
o que también se vale, lo tengo que lanzar porque el corporativo, el headquarter me lo exige, pero no le voy a dar fuerza. Si tú no tienes eso claro, cualquier cosa que hagas te va a costar como operación, te va a costar, va a desgastar a tu equipo, va a generar fricción en en la compañía y con tus proveedores y tus clientes. Eso es lo principal que tienes que tener en la cabeza. Y lo tienes que plasmar y, como comentaba Julio, comunicar. Lo segundo es que sí, también tienes que armar en un Excel, por muy básico que sea, un forecast, un plan comercial. ¿Qué es lo que me va a llevar en tiempo, pues desarrollar el e-commerce, la implementación? Porque en ese tiempo de implementación va a haber gastos, ¿no? Y va a haber arranques y va a haber inversiones, ¿no? El famoso CAPEX, ¿no? Que son esos gastos que tienes que hacer al inicio. Sí, justo te iba yo a preguntar, Alex, perdón interrumpirte, ¿qué era el CAPEX? Capital expenses, ¿no? Que es esa inversión inicial que yo tengo que hacer en cualquier tipo de negocio, de planteamiento. Las inversiones iniciales las tienes que tener concebidas, porque si no también dejas parchado normalmente el proyecto. Y eso pues va a llevar un tiempo, ¿no? Que tienes que platicar con quién lo implementa, con tu área de IT, con tu área comercial. Y también tienes que tener y tienes que ser muy juicioso, como dirían mis amigos colombianos, cuál va a ser el posible ingreso inicial, ¿no? Porque aquí o nos vamos muy arriba o nos vamos muy abajo, y entonces también pues genera fricciones entre las diferentes áreas porque no estamos alineados. Entonces, tener un plan comercial, al menos pues que estemos de acuerdo las diferentes áreas que participamos en el e-commerce, con los costos de producto que implican, con los costos de operación y gastos de operación que también puedes tener alrededor. ¿Por qué? Porque el tercer punto que yo pongo ahí en la mesa es tener un flujo de caja o un planeamiento de flujo de caja, el cash flow, eh, que la mayoría de las empresas y los negocios y los entrepreneurs no lo toman en cuenta. Y cuando hablamos de flujo de caja, estamos hablando de la sangre de cualquier negocio, ¿no? Yo puedo esperar un mes o quizá puedo aguantar el proyecto 6 meses, 2 años, 3 años en lo que me da utilidad. Pero si esto yo no lo tengo claro, porque aparte pues es diferente la utilidad a que me dé ingresos, ¿no? Entonces, si yo no tengo claro más o menos qué es lo que va a poder pasar, cómo lo voy a poder yo amortiguar o incubar, ¿no? Este gran proyecto, normalmente es cuando vienen las desavenencias. Entonces, esta conexión de lo que es mi negocio principal con lo que va a ser mis canales digitales, esta visualización de cómo van a ir pasando las cosas, los ingresos y los egresos, al menos me da tiempo y me da visión de qué es lo que tengo que ir mejorando, en dónde voy bien, en dónde voy mal y cuáles son las áreas de las cuales me tengo que apoyar. Es lo que de forma muy general pensaría. Excelente, excelente, Alex. Digo, y para todos esos que nos están escuchando y que hay cosas que no van entendiendo, tampoco es castigo, se las vamos a ir poniendo en los textos. Se vale preguntar, escríbanos para que vayamos contestando preguntas. Sabes, algo que de lo que comentabas me parece como crucial que a veces las empresas pierden de vista que todo negocio tiene que ser negocio, ¿sabes? O sea, vender más no significa ganar más. Y lo voy a repetir, vender más no significa ganar más, porque muchas empresas se fijan demasiado o empiezan a celebrar antes de tiempo el hecho de que están teniendo muchas ventas, pero en realidad no siempre están como precisamente haciendo crecer su margen. ¿Y qué es el margen? ¿No? Este margen de utilidad es ese porcentaje que indica que en proporción que tanto de tus ingresos se están convirtiendo en una ganancia real. Y muchas empresas ni siquiera voltean a ver esa parte. Simplemente están viendo que están creciendo mucho, que están vendiendo más, que están adquiriendo nuevos clientes, pero no se dan cuenta de que esa adquisición de clientes, el famosísimo CAC, ese costo de adquisición de clientes, que es ese, como definición, es ese gasto total que hacemos en marketing y en ventas para poder llevar un nuevo cliente, un nuevo consumidor a nuestra tienda. Ese costo de adquisición a veces se vuelve mucho más caro conforme va pasando el tiempo. Y muchas veces este tema del negocio se pierde de vista porque estamos volteando demasiado a ver las ventas, demasiado a ver el tema de marketing, demasiado a ver las promociones. Hay muchos clientes y algo de lo que mencionaban durante algo que pasó muy
extraño en este hot sale es que justo por ese comportamiento que tiene ya el comprador de ir y comparar precios entre diferentes plataformas, entre diferentes empresas, entre lo físico y digital, muchas de las proyecciones que tenían, incluso empresas que tienen éxitos rotundos en otros años, en estas temporadas, tanto en Hot Sale como en Buen Fin, en este año no lo lograron. Los números se quedaron muy por debajo, justo por este tipo de situaciones, ¿no? Ya el cliente o el comprador con el que estamos interactuando es un cliente mucho más, voy a utilizar la palabra sofisticado, yo diría que somos mucho más desesperaditos y también pues estamos, ya no es tan sencillo que nos den la vuelta, ¿no? Que nos mareen. Entonces, por eso se vuelve tan importante el hecho de entender que todo negocio tiene que ser negocio. No sé, Julio, ¿ibas a comentar algo? Sí, o sea, te iba a decir que justamente, digo, y no solo que sea más desesperado, ¿sabes? O sea, porque a veces una de las realidades es que se habla mucho sobre el comportamiento del cliente, pero pues hay que entender de qué cliente y en dónde y qué tipo de consumidor estás, de qué tipo de consumidor estás hablando, ¿no? Queridísimo Alex hablaba sobre un consumidor y sobre una tienda muy específica y una calle muy emblemática en Ciudad de México que es Mazarik, pero pues igual me toca estar en la Merced, ¿no? En la central de Abasto o en La Viga o en algún otro lugar fuera del centro del país. O sea, este comportamiento también obedece a muchas otras cosas. ¿Por qué la gente suele comparar? Pues porque no quieres pagar de más. Esa es una realidad. Hace poquito había hablado sobre esto en un pequeño artículo ahí de Digital Commerce. Mexicanos, nuestros amigos, saludos, Chava. Había hablado sobre esto precisamente, ¿no? En este punto en específico, hablando específicamente de México, la gente no quiere pagar de más. El consumidor en general, este mundo de las experiencias sobre el que los marqueteros son muy buenos platicándonos y decir que lo que le gusta a la gente es que le escribas su nombre al café, no necesariamente es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? En el mundo real fuera de Mazarí. Los consumidores que tienen ese tipo de recursos o ese tipo de facilidades o de experiencias previas van a buscar ahorrarse lana en muchas ocasiones. Puedes sopesar qué tanto te puedes exceder, ¿no? No significa que el precio sea la razón absoluta, pero sí que cuenta, especialmente en estos momentos. Totalmente. ¿Y sabes qué? Que no es una realidad, ¿no? Los números están cerca, al menos del 60% de las ventas que se están dando en digital son por marketplace. Y a mí me ha pasado, no sé ustedes, pero pues trato de contar mi carrito como para llegar al envío gratis, ¿no? O sea, ya no sabes ni qué, pero pues a ver, lo voy a sumar esto, lo voy a llevar aquello. Y está, me parece que interesante el tema en la parte comercial, porque a veces, nuevamente, como empresarios o como entrepreneurs, eh, oye, pues suena muy bonito lo del marketplace, pero no me deja dinero y le dejas de apostar. Oye, suena muy bonito de tener tienda, pero no vendo como el marketplace y lo ven como de forma aislada, cuando creo que en la parte comercial, nuevamente, se necesita echarle cabeza, ponerle ADN a tu marca, porque no podemos dejar de lado, al menos pienso que hoy no podemos dejar de lado el canal de los marketplaces, que tiene un valor, que tiene una apertura a un cliente, pues ya digitalizado, que le gusta comprar en línea. Obviamente tiene, a lo mejor menos margen de utilidad para nosotros como empresa, pero te está trayendo más venta. Entonces, vender solamente ahí quizá no va a dar los números que tú requieres como negocio, pero cuando tú lo combinas con tus canales físicos, cuando tú lo combinas en mostrar la marca y llevarlo a tu punto com, cuando tú lo combinas y tratas de realmente apapachar a ese cliente de una forma mucho más omnicanal, es cuando empieza a suceder la magia de generar más negocio, más rentabilidad, ¿no? De lo que hablaba Rich, porque creo que hoy está muy segmentado todo a que o vendo por Marketplace o vendo por el punto com o nada más tengo, ya voy a dejar todos los canales y nada más voy a vender por el físico o por mis distribuidores, cuando hoy lo que el cliente está pidiendo es una atención eh, pues más, más integral o más all-round, ¿no? Y creo que esa es también responsabilidad de nosotros como empresarios, pensar que nuestro consumidor nos está buscando por diferentes canales y cada uno tiene gustos diferentes
en los diferentes canales de adquisición, y creo que, nuevamente, cuando no lo piensas antes y cómo lo vas a atender, pues, es cuando surgen problemas de operación y cuando realmente la parte comercial empieza a sufrir. Totalmente de acuerdo. Y sabes, comentaste algo bien interesante. Justo aquí es en donde la parte del negocio se junta con la estrategia. Y hay muchísimos ejemplos, pero ese punto que comentabas de estoy viendo qué más habiendo al carrito nada más para llegar al envío gratis, de nuestro lado es algo que como consumidores estamos buscando todo el tiempo. Muchos ya somos adictos a las promociones, adictos a los descuentos, adictos a las entregas en 15 minutos o el mismo día o en N cantidad de días, pero que nos den esa información. Sabes que comentabas que muchas veces está desconectada esa parte de estrategia, de la parte comercial y viéndolo del otro lado de la moneda, ya no del lado del consumidor, que yo estoy tratando de lograr ese envío gratis. Muchas veces las empresas no tienen ni idea de cuando están dando ese envío gratis, pues tuvieron que hacer toda una serie de movimientos logísticos y operativos y estratégicos para poder lograrlo, ¿no? Porque del otro lado nos encontramos con empresas en donde yo ya di mi envío gratis, pero ¿qué crees? Un producto que me estás pidiendo lo tengo en un centro de distribución, el otro producto lo tengo en otro centro de distribución, este otro te lo estoy mandando desde una tienda física y entonces te tengo que hacer diferentes envíos en donde a lo mejor a ti idealmente esa guía única te iba a salir en 50 pesos, yo estoy pagando 500, 450 cosas descomunalmente diferentes solamente para cumplir esa entrega, ¿no? Y son cosas que yo creería que ya no pasan, pero son todavía muy, muy, pero muy comunes. Sí, no, pues pasan un montón, o sea, pero ese es francamente un tema de planeación, un error de planeación, y no es porque la gente genuinamente desconozca, bueno, es más un asunto de no haber planeado, no haber visibilizado esto, no haber planteado que este tipo de cosas pueden llegar a suceder, especialmente para aquellos negocios que tienen más de un centro de distribución o que están empezando a tener estrategias de querer enviar productos desde diferentes lugares, ¿no? O sea, es que quiero mandarlo desde mi sucursal o desde mi tienda, pero tengo una aquí en el centro del país, tengo una aquí en Amecameca, Estado de México, y tengo otra en Mazarik, y tengo otra en Sinaloa, tengo otra en donde sea que las quieras. Si no tienes una visibilidad clara y si no tienes un plan, una estrategia relacionada principalmente en temas de negocio, ¿no? A cómo va a funcionar esto, si no lo planeaste, si no visibilizaste esto y estableciste también tus costos sobre ello, porque pues no es como que le vayas a cobrar al cliente 5 envíos, ¿no? Si estás enviando 5 cosas. La verdad es que se vuelve impensable para el negocio y para el consumidor. Si tú no lo visibilizaste, pues se te escapó, a veces por desconocimiento. No, no pensé que esto pudiera pasar. Bueno, sorpresa. Entonces, sí son cosas que tiene uno que entender y saber que no las vas a ganar todas todo el tiempo. Yo le digo a la gente, eh, el mayor reto que existe a veces en temas tecnológicos es que tecnológicamente todo es viable o casi todo es viable. ¿No? Perdón, casi todo es factible. Casi todo se puede hacer. No necesariamente todo es viable, ¿no? Si quiero sostenerlo, si quiero escalarlo, si quiero poder crecer, ahí nos vamos a topar con pared. A nivel tecnología, claro que podrías hacer que esto funcione, ¿no? Que el sistema comunique y que te llegue un pedido y les llegue la notificación a los 5 lugares que tienen que enviar lo que sea que tengan que mandar. Estoy comprando mi súper y me tienes que mandar 1 kilo de jitomate desde tal sucursal. Factible es, viable, lo dudo mucho. Y a Y veces son esos fíjate que errores de visibilidad. platicaba ahí con un amigo en alguna ocasión que dábamos cátedra ahí en la AMBO sobre estos temas de los costos no planificados por temas de omnicanalidad. Y la verdad pensábamos, ¿no? A ver qué opinan ustedes, pero sí pensábamos que muchas veces se da sobre todo en la empresa mediana y se da por desconocimiento, tanto de la alta dirección como de los operativos. ¿Por qué? Pues porque la empresa mediana apenas va creciendo y porque la empresa mediana normalmente tiene equipos digitales chiquitos, donde no necesariamente 2 o 3 personas
han vivido todas esas experiencias de pues, un equipo de 100 personas de una empresa súper grande. Entonces, Perdón interrumpirte ahí nada más, digo, y no solo con las medianas, ¿eh? Porque ahorita estás hablando de empresas que tienen equipos. Hay empresas más chicas que no tienen equipos de digital. totalmente. Y a lo que voy, fíjate que, y qué buen punto dices ahí, porque no es de echarle la culpa a alguien. Yo a lo que voy y a lo que comentaba en ese momento en mi charla con Jordi, es que debemos Saludos abrirnos a Jordi. debemos abrirnos como latinoamericanos a buscar ayuda. O sea, no lo tenemos en el ADN, no lo tenemos en el mindset, ¿no? Todo lo queremos resolver o sacar esta magia mexicana, no sé. Y, y ayuda no significa solamente como traer al equipo de mega expertos de tal o cual compañía. Ayuda también significa hacer ecosistema, platicar con otros e-commerce managers, platicar con otros heads de operación logística, acercarte a las cámaras, acercarte a las comunidades que y hay 2 o 3 que ya van tomando relevancia en México y Centroamérica, ¿no? Y este compartimiento o compartición de ideas, de experiencias, es lo que te puede resolver y te puede ahorrar muchos pesos, porque algo que a mí me queda claro es que cuando tú haces un negocio, un proyecto, hay temas que se pagan de 2 formas. Pagando el talento de alguien que ya tiene la experiencia, que, pues, normalmente te va a salir entre más experiencia y y mejor profesional, pues, te va a salir más caro, o lo pagas con tiempo. Y ese tiempo, pues, trae cegueras de taller y puede traer también culturas que después son difíciles de erradicar del negocio. Entonces, creo que sí, mucho se viene por desconocimiento, pero una parte para poder solucionarlo es, hacerte de amigos, hacerte de ecosistemas, hacerte de gente que puedas compartir ideas y que no se vuelva tan tortuoso esta parte, porque, pues, ya después se toma, ¿no? A nivel juntas mensuales de: "No, pues, es que así es, ¿por qué? Pues, quién sabe, pero, pues, así nos cuesta, ¿y por qué no lo cambian?". "No, pues, porque hay que hacer una junta del cual no tenemos tiempo y entonces, pues, así lo llevamos". Sí, se vuelve sumamente complicado y creo que esa es la parte bonita también del ecosistema en el que estamos. Creo que muchos de los que hemos estado en este ecosistema durante tantos años siempre estamos dispuestos a echarnos la mano. Simplemente en este cachito de la conversación que llevamos, ya hablamos del equipo de Digital Commerce, de la Asociación Mexicana de Venta Online, de Jordi del Tec de Monterrey. Algo de, ahorita que comentabas ese tema de cómo se van formando los equipos. Hace poquito estaba teniendo una conversación con el equipo de Walmart en donde platicábamos que antes las personas cuando llegaban a los 35 años ya les decían, sabes qué, pues prácticamente vas a ser obsoleto, ¿no? Después de los 35 años va a ser muy complicado que puedas encontrar trabajo. ¿Y qué creen? Que en cierto modo sí era real, porque de repente había muchos chavitos que iban saliendo de la universidad y pues con toda esa hambre y todo ese conocimiento que estaban buscando obtener, pues era mucho más viable al momento de que estás armando esos equipos para que un senior no te cueste lo que comentabas, Alex, pues muy probablemente me agarro un par de juniors que yo voy a ir preparando, ¿no? Y elijo, dice por ahí Alex, que dice Platón, ¿no? Toda elección implica una renuncia, entonces estoy renunciando a mi senior para tener dos juniors. ¿Ibas a contar algo, Jules? No, 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 nada. Ok, Ah, ok. ¿qué, Entonces, qué era Aristóteles? ¿era Aristóteles? Mm. Es Alex. Eh, Es que Alex, para el, bueno, seguramente si nos están escuchando, muchos conocerán a Alejandro, y los que no, Alex sueña con Aristóteles, así, el Es, discurso eh, aristotélico, de vida, ¿no? cursos de vida. Ya, perdón por interrumpirte, Rich. No, 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 está perfecto. Entonces, parte de lo que hace poquito tenía una conversación ahí con dos amigos, con Pavel y con Román de Canacintra, sobre cómo ha ido cambiando esta situación, ¿sabes? O sea, ahorita con todo este boom que tiene la inteligencia artificial, pues mucha gente está creyendo que con eso la van a armar por completo y se están metiendo en camisas de once varas, en donde en realidad, pues es mucho más complicado hacer que la inteligencia artificial funcione como debería. Ahí es en donde se empiezan a invertir estos papeles, en donde esas personas que antes creías que ya no tenías la necesidad de invertir en ese senior
y preferías invertir en tal vez en algunos cuantos juniors para irlos preparando, son cosas que hoy sí ya está reemplazando la inteligencia artificial, que tal vez algunos procesos demasiado repetitivos o a mejor un poquito más básicos los hace ya la inteligencia. Ahora lo que necesitas es regresar a esas personas que tienen esa experiencia para poder enseñar esas tecnologías y para poder hacer esas estrategias, ¿no? Y cerrando el punto que les comentaba de la parte de negocio, yo lo que les diría es, y es una pregunta para todos, ¿no? ¿Qué es lo que preferimos? ¿Vender millones y destruir nuestra utilidad? ¿O realmente tal vez tener un crecimiento mucho más moderado, pero bien identificado, ¿no? Alineado con esta métrica llamada EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA es, por sus siglas, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, que es un indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa, ¿no? Ahí como en números, para que todos lo tengamos en mente, un EBITDA promedio normalmente va a estar entre el 10 y el 15%. En temas de tecnología va a estar alrededor del 20 y el 40%. Importante que tengamos esto en mente porque justo son el tipo de cosas que nosotros necesitamos analizar y meter dentro de la estrategia, entender que como negocio tenemos que ser negocio y poder hacer ese análisis, entender nuestras finanzas, cuánto cuesta nuestra tecnología, si estamos haciendo soporte, desarrollo, cuánto cuesta esa evolución, ese primer momento de inversión, cuánto nos va a costar mantenerlo vivo y todas las cosas que tenemos que poner alrededor, porque muchas veces dicen que la tecnología lo va a hacer todo, ¿no? Digo, ¿Cuándo vamos a recibir lana? exactamente, o sea, ¿cuándo vamos a ser rentables? ¿Cuánto tiempo nos toma? Porque de nuevo, estamos pensando que vendemos muchísimo, pero en muchos proyectos me ha tocado proyectos reales. Tampoco vamos a decir nombres porque no se trata de eso, pero proyectos reales que llegan el año 3, 4, 5 y no son rentables. Es importante hacer justo ese análisis, entender en realidad cómo podemos hacer ese análisis. De nuestro lado, la recomendación es evidentemente para todo negocio siempre tener un muy, muy buen P&L y por otro lado, para temas de tecnología, hacer un muy buen análisis del TCO. ¿Qué es TCO? Total Cost of Ownership. Entender cuánto, y la verdad es que la fórmula es muy fácil, ¿no? ¿Cuánto me está costando la tecnología en proporción de lo que estoy trayendo en dinero? Igual, por ahí si quieren, coméntanos y les podemos regalar un archivo que diseñamos nosotros en algunos de los proyectos que hemos estado acompañando. Y bueno, justo hablando de tecnología, Julio, platícanos un poquito, ¿qué es lo que te has encontrado con estos problemas del lado de la tecnología? Y no me hagas empezar a platicar, Rich. Eh, Estás digo, acá. digo, nomás para, Y ya ahora, sabes que me llegan estas analogías locas, ¿no? Tenemos, digo, te diría el TCO es la de no solo cuánto me cuesta comprar el caballo, sino cuánto me cuesta mantener al caballo. O sea, sí, porque el caballo también come, también se enferma y también hay que, bueno, todos estos costos adicionales, ¿no? Que son en tecnología. Y justo, a mí, creo que de los errores más comunes que me toca ver y entrarle aquí un tanto, es que la gente a veces los tienes en los dos espectros, ¿no? O sea, campana de Gauss, pero a veces la mayoría de los conflictos surgen cuando estás en uno de esos dos espectros, que es el pensamiento extremadamente positivo o el extremadamente negativo, y en el que la gente sobredimensiona, es decir, claro, porque pues, como yo ya compré en Amazon una vez, yo quiero ser como Amazon. A mí me encantaría ser como Amazon, porque ellos sí le saben al e-commerce, a esto del comercio de los internets. Bue O sea, y un poco de esto que va atado también a negocio, que van atado a estrategia. Es como un poco de cómo se construye realmente todo el digital, el mundo de negocios digitales. O sea, estas 4 grandes áreas: estrategia, negocio, tecnología, y por ahí nos hace falta todavía hablar de operación. Pero la gente a veces es muy optimista y piensa que puede volverse un Amazon de la noche a la mañana, o que ante estas condiciones de decir, bueno, pues es que sí quiero que mi negocio sea rentable y yo ya contraté la mejor solución de la mejor plataforma. Bueno, pero ¿cuál es la mejor? Pues no sé, pero a mí me dijeron que esta que tengo es la mejor. ¿Basado en qué? cuenta todo. Mi PowerPoint aguanta todo, claro, a ver que te demuestren que las cosas funcionan y que te lo aterricen a tu caso y entender muy bien, te decía, cuándo vas a recibir dinero, cuándo ya realmente se vuelve rentable, que no necesariamente es algo
rápido. Nos tocó en algún punto, el tema de tecnología, cliente que, un caso ahí en que un cliente estaba esperando este retorno de inversión en mes 6 porque alguien le dijo, no, pero es que tu producto está increíble, yo creo que te va a ir muy bien. O sea, y de verdad les iba muy bien, pero ese retorno de inversión no iba a suceder en mes 6, ¿no? O sea, hay que entender muy bien en qué sectores te encuentras, cuáles son típicamente los tiempos bajo los cuales vas a recibir tu lana y, en buena medida, especialmente, yo lo digo, en estos momentos en los que las empresas no tienen dinero extra, esa es una realidad. Las empresas no tienen lana de sobra, no tenemos lana de sobra. No hay eso en estos momentos en México y Latinoamérica. Una verdad incómoda, pero es una verdad. ¿Sabes qué, Jules? Hay una realidad muy incómoda, tanto en la dirección como, en los heads, en algunos heads de e-commerce, que no conocemos lo necesario acerca de tecnología. Y ahí, me sumo, ¿no? Yo me acuerdo por ahí del 2010, me tocó estar ahí en una empresa que llegó a ser unicornio, y la verdad es que éramos muy buenos comercialmente, ¿no? Y conseguimos buenos deals, hicimos cosas muy padres, pero a nivel estrategia y a nivel operación comercial, la verdad es que yo estaba limitado porque no entendía o no conocía cómo funcionaba al menos lo básico de las plataformas de e-commerce, de los métodos de pago, de los temas del WMS, ¿no? Que pues, Warehouse Management System, el sistema para administrar los almacenes y demás. Ah, Y entonces yo llegaba con cartas a Santa Claus y pues Haití nada más volteaba los ojos, ¿no? Y entonces, pues, también parte de estos aprendizajes es, sí tenemos una responsabilidad cuando eres dueño, cuando eres director de un negocio, de conocer lo básico, a que entonces sí tu área de IT pueda diseñar un roadmap adecuado para que puedas tener, pues, ya sea lo que tú decías, ¿no? Una tecnología adecuada a tu volumen de negocio, sea chico o sea grande, ¿no? Porque también eso otra vez se me regresa, si yo no soy responsable de eso y empiezo a pedir cosas a lo loco, de IT, pues, como las computadoras, ¿no? O sea, se te regresa lo que le pidas. Entonces, o vienen faltas de operación, en lo que yo he visto, o vienen costos que, ¿y esto cómo como decías? No solamente era comprar el caballo, ¿no? Entonces, también creo que ahí el área de negocios se tiene que responsabilizar y capacitarse. ujú, sí, tal cual. O sea, fíjate que digo, es muy difícil y es imposible ser todólogo. O sea, es algo en lo que si lo intentas vas a fallar, vamos a fallar, no vamos a conseguir ser todólogos. Es importante estar informado y si yo no voy a conseguir ser ese todólogo, ese especialista de absolutamente todo, pues bueno, entonces, ¿en quién sí puedo confiar para que estas cosas sucedan? ¿Quién sí le sabe a esto? No solo que tenga una opinión sobre ello, porque pues mira, opiniones tenemos todos, ¿no? Y yo le digo a la gente en muchas ocasiones, lo digo mucho con mi familia, a ver, pues mis recomendaciones son como las recomendaciones de la ONU, si las quieres las tomas y si no, pues no. O sea, está muy padre mi opinión, pero es mi opinión. Cuando tú tienes una opinión y adicionalmente estás informado, tienes toda esta experiencia previa, ahí las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, porque ya no solo se trata de una opinión o de una recomendación general, se trata de algo más, más profundo, ¿no? Del entendimiento completo de lo que represente, de lo que puede llevarte para adelante, ¿no? O de lo que puede suponer un riesgo para el negocio. En este caso, y para cerrar la idea, porque si no siento que le doy muchas vueltas y ya saben que soy experto en este tipo de cosas, o sea, yo lo que te decía es cuando la gente es muy optimista, ¿no? Quiere ser esto y no lo ha dimensionado correctamente, no sabe lo que representa y en múltiples ocasiones ni siquiera está conectado de verdad con su negocio. Es algo que vio, que se le ocurrió y es que mi vecino lo tiene y entonces yo quiero algo parecido. Bueno, pero está conectado a tu negocio, es algo que podríamos hacer. O entonces planteemos una estrategia, ¿no? ¿Cómo hago que esto que quiero pase de verdad?
¿Qué necesito hacer el día de hoy para que esas cosas que quiero tener en el futuro sucedan? ¿No? A nivel de tecnología y a nivel de operación y a nivel de todas estas cosas de negocio. Porque pues, si no, solamente estoy planteando sueños, ¿no? Y te digo, y del otro lado es la gente eh, que no considera y que no evalúa las cosas y te diría, pues aplica la mexicanada, ¿no? Amarrar las cosas con alambre y luego veo cómo lo hago y lo parcho a la mitad, pero lo que me interesa es salir porque ahorita ya estoy de carreras. Luego veo cómo le hago, ¿no? Entonces, tienes a los dos extremos. Al final del día es como no entender exactamente en qué bronca te estás metiendo y encontrar, lo repito, ese punto medio que permita que las cosas avancen de manera ágil, ¿no? Otro de estos casos que puedo mencionar es, nos han tocado escenarios en los que las empresas, las compañías, los emprendimientos a veces están buscando desarrollar algo y piensan que lo suyo es mágico, único, irrepetible, un maravilloso y único copo de nieve. Y la realidad es que no es tan así, no todo es tan así. Claro que tienen su ADN y tienen su saborcito, su picor, pero pues el 80% del modelo de negocio o de la operación de este modelo de negocio es similar o casi igual al resto de las compañías, ¿no? Casi igual al resto de las compañías. Entonces no te desgastes queriendo construir algo cuando alguna solución probablemente ya tenga esto medianamente resuelto. No va a haber cosas que atiendan el 100% de tus necesidades de la forma en la que tú lo requieres, porque yo lo pongo del lado derecho y este lo trae del lado izquierdo. Yo lo quiero en azul y este lo trae en verde. Bueno, pero da para arrancar, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llego? ¿Cuánto me cuesta? ¿Vale la pena? Pues tal vez en este momento lo digo. A veces hablamos mucho, especialmente en el medio, ¿no? Creo que se ha vuelto como este argot de decir, porque la gente, este es un Ferrari y lo que importa es tener el piloto. Amigo, probablemente no necesitas un Ferrari. Mira, un Honda City, el Ferrari, pero pues mira un Honda City. Cuando estaba tomando el programa del IPADE, y creo que la recomendación aquí es como en el doctor, no te tienes que autorrecetar. De repente ahí una compañera estaba pidiendo como referencias a gente que no tenía nada que ver con tecnología, a otros compañeros, de qué ERP utilizar. Pues por ahí salieron algunas marcas, ¿no? Digo, ya después en cortito me le acerqué y le dije: "Oye, pero, ¿cómo le pides referencia a alguien que no es tecnológico, sobre un sistema tan importante para tu compañía?". "No, pues para saber cómo le fue, Alex". Entonces, también ahí algo súper importante a nivel negocio, no te automediques, o sea, algo que vivimos mucho y puse muchas veces a sufrir en otras vidas, tanto a Julio como a Ricardo, porque yo llegaba de repente con casos para la araña, es no porque tu equipo haya manejado X plataforma, X marca, o porque alguien de la escuela, alguien del colegio de negocios te dijo que él ocupa tal solución en su compañía, es la adecuada para ti. Tienes que dedicarle tiempo y un poco de estudio para saber qué plataforma es la adecuada para tu negocio. No se valen recomendaciones de automedicarse. Y igual, si me dejas comentar algo, creo que uno de los le acabas de dar uno de los puntos más fuertes de las cosas que nos encontramos, y más allá de los errores, pues, es un tema como de cultura y de mala práctica, ¿no? O sea, culturalmente estamos muy, muy acostumbrados a ese automedicarnos, y la verdad es que a mí me ha tocado que muchos proyectos lo que hacen es, y digo, y a veces lo hemos hecho todos, ¿no? Vas y le preguntas a Google, en su momento le preguntas a Wikipedia, ahorita le preguntas a Gemini, a Claude, a ChatGPT, y al santo que se te ocurra. El problema es que en realidad ninguno de estos te va a dar la solución. ¿Por qué? Porque no importa la información, no importa, o sea, las plataformas van a ser tan buenas como sean, o van a ser tan malas como las apliques si tú no entiendes realmente cómo funciona tu operación. Negocio. Ajá, o sea, realmente entender, y si les parece bien, nos vamos hacia ese otro lado de las 4 dimensiones, o sea, no el poder entender realmente quién eres como negocio, el poder
para poder ejecutar una buena estrategia, para poder tener un muy buen plan comercial y financiero, para poder tener una muy buena tecnología, pues evidentemente también es importante entender la operación. Muy pocas veces los procesos en los que nos piden acompañamiento son procesos que se están inventando ahorita. La mayoría son procesos en donde ya, pues ya existe algo físico, ¿no? Ya vendes algo, ¿no, Jules? ¿Sí o no? O sea, sí, ya hay un negocio, pero no hay un proceso. No hay procesos y justo hacia allá voy, ¿no? ¿Por qué? Porque pues justo funcionamos como Dios nos dio a entender, ¿no? Y te contrataste a la persona que a lo mejor se tomó cierta maestría y que lo está haciendo de forma increíble, pero ¿qué crees? Que necesitas al resto del equipo para poder definir esos procesos, para poder definir esa operación, nunca, absolutamente nunca lo va a lograr una sola persona. De hecho, se están empezando a crear puestos a nivel global en donde se contratan a personas o equipos de personas, como lo que hacemos nosotros en The True Boost, para ir y sentarse con los emprendedores y con las diferentes empresas, sin importar el tamaño, empresas gigantescas necesitan este acompañamiento para poder alinear procesos y entender realmente qué es lo que son como empresa. Es una de las cosas que más trabajo les cuesta, literalmente, y eso lo comparto mucho como en las maestrías y en los diplomados que nos toca dar, es cuando estás haciendo este proceso de entender tu operación, literalmente es como ir a terapia. O sea, la verdad. La gente llora, güey, se jala las vestiduras, Si te quieres arrancar las greñas, no tenemos pelo. en eso no tenemos pelo, pues, ahí es en donde entra la parte de la experiencia. Pero es real, o sea, si tú no entiendes quién eres como empresa, cuáles son tus objetivos, qué cosas sí puedes hacer o no puedes hacer, realmente, ¿por qué haces las cosas? No digo, si esa cosa está parchada con chicle, le hemos dejado con chicle como por 8 generaciones, a lo mejor va a llegar un loco que va a decir, ¿por qué lo hacemos así? ¿Y por qué no lo hacemos diferente y cómo lo optimizamos? Que, Entonces, que a veces, que a veces también es bien fácil criticar muchas de esas cosas, ¿no? O sea, yo le digo a la gente, porque eso también es muy común. O sea, a nivel operación, como no hay documentación, y porque como muchas de esas cosas surgieron, alguien tuvo que tomar una decisión en ese momento, ¿no? Entonces, típicamente lo que pasa es que cuando llega alguien, llega Julio, ¿no? A un escenario en el que antes estuvo Pepe. Entonces, ¿y por qué Pepe hizo esto? No, ahora sí te vas a encontrar al bueno, vas a ver, porque no, hombre, no, ve nomás qué te hicieron. Es súper común, ¿eh? Con los oficios, con las agencias, con los procesos, al con bien del todo. siempre es más verde. Ajá, claro, el pasto del vecino siempre es más verde. Entonces, de repente, este tipo de condiciones, yo le digo a la gente, apenas nos tocó este caso, ¿no? Un caso en el que alguien nos decía, es que yo no tengo procesos, aguántame a que los arme. No, 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 espérate, al contrario, o sea, si tú no los tienes, es justo ahorita donde se tienen que atender, ¿no? Porque el no tener procesos también señala algo. O sea, no tienes que esperar a que esas cosas estén perfectas. Pues si ya están perfectas, si ya los tienes súper aterrizados, ¿ya para qué me necesitas o para qué me buscas? ¿Quieres que le dé el visto bueno cuando ya sacaste 10? No, déjame ayudarte antes. O sea, principalmente por el tema de acelerar, ¿no? De acelerar las cosas y de que no tengas, porque es la misma historia en diferentes sectores. Eh, Esperar a que las cosas sucedan de manera mágica, porque esto se va a arreglar cuando, no sé, pero pronto. ¿A Sí, partir de qué? De buenos deseos. ¿Quién lo va a hacer? Pues no sé, pero luego lo reviso. Pues ese tipo de cosas no suceden. O sea, perdón, pero el hada azul no va a venir por la ventana y te va a tocar con su varita y te va a decir, ten, toma tu manual de procesos. Que, por si fuera poco, no tal margen, los manuales de procesos son relevantes, pero la gente no los lee. Hay que entender qué es lo que sí se puede ejecutar dentro de las organizaciones, porque pues, si a veces uno los hace by the book, es que la mejor práctica establece el manual de tal cosa. Sí, amigo, ese manual es de una compañía holandesa con tales protocolos y aquí en México eso no jala, ¿eh? Eso no jala, porque tienes al de almacén comiéndose su torta de tamal en la mañana y porque, o sea, son muchas cosas que están inherentes a la cultura y que el querer aterrizar esta cosa que fue diseñada para un suizo, para un europeo, y traerla aquí con todas con carreteras de terciopelo y tener que aventarlas al Estado de México, yo que vivo en Mordor,
pues no jala, amigo, no funciona de verdad. O Mm. sea, Y es lo muchas primero que, o sea, ya sacaste la tienda como pudiste, ya estás haciendo marketing como Dios te dio a entender. Lo primero que te va a suceder cuando no acoplas tus procesos a estos canales digitales, pues que pones a sufrir a la operación, ¿no? Y a veces, como dices, o sea, por X o por Y, okey, no se necesitaba tener cierto orden en el stock, no se necesitaba, tener cuantificados los clavos, porque vendo a granel, pero cuando te metes en digital, pues la bronca es atender a un cliente en el tiempo y la forma que tú le prometiste, ¿no? Y cuando tú no platicas antes eso con tu gente, pues también la gente no entiende por qué ahora tiene que hacer las cosas diferentes, ni tampoco tiene la culpa, porque realmente es diferente, pues, un cliente, un empleado que está acostumbrado a atender y ser atendido de forma física, a alguien que está poniendo tu confianza en una página.com que acaba de arrancar, que no sabe si le va a llegar el producto o no. Y entonces en el momento que necesitas operar de forma diferente, si eso no lo planeaste, no adecuaste ciertos procesos, no sensibilizaste a la gente, truenas. Y ahí, digo, si me dejas complementar, la realidad es que me acordé de 2 cosas, ¿no? Muchas veces no solamente es esa desinformación, que sí, me ha tocado un caso real, por ahí hace algunos ayeres me tocó acompañar a una empresa transnacional muy, muy grande, donde al momento de que estábamos haciendo todo ese proceso de consultoría para construir su plataforma, su transformación digital, después de 6 meses de estarlos acompañando, cuando mandamos el contrato a sus headquarters que estaban en Europa, regresaron un tremendo no. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque estás tratando de subirte a una tecnología que vive en la nube y todo lo que se cree en esta empresa tiene que vivir en nuestros servidores. Y estos mismos, siendo parte de la empresa, no lo sabían. no sabían, ¿no? O sea, y digo, esas pasan muchas, pero del otro lado, ¿saben? También pasa que esa falta de procesos no siempre se da por ese desconocimiento, por descuido, llamémoslo así. O sea, me ha tocado también acompañar empresas en donde, y recuerdo también una historia muy bonita en donde una empresa familiar ya con una trayectoria gigantesca estaban construyendo su plataforma de comercio electrónico, estaban transformando la que tenían en una nueva, mucho más robusta. Y también después de todo un proceso consultivo, ya que estaban como mostrando cómo iba a ser ese producto, ese MVP, hicieron una presentación ante todas las personas de la empresa y una persona de atención a clientes, que eso se me hizo súper bonito, ¿saben? O sea, alguien de atención a clientes que invitaron ahí a la bodega donde estaban todos los empleados de la empresa, tenían la confianza de levantar la mano y decirle al dueño de la empresa, ¿qué crees? Nosotros no hacemos eso. Nosotros no funcionamos así. La mayor parte de las llamadas que yo recibo como atención a clientes me piden esto y esto, y no está en tu proceso. No existe en lo que estás creando a nivel digital. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? O sea, las personas estaban metiendo el corazón en esto, pero muchas veces se nos olvida que tenemos que incluir a todos estos perfiles que están operando y que se encuentran con cada uno de estos detallitos del día a día de pues esas historias de terror o qué cosas sí o qué cosas no, o en dónde, cómo vamos como destrabando cosas, son ellos los que saben. Y muchas veces estamos tratando de tomar esas decisiones desde la alta dirección. Sí, yo le digo a la gente, es entender a quién sientas en la mesa para poder platicar sobre esto, ¿no? También a veces el decidir a quién vas a sentar en la mesa se puede volver complejo. Las organizaciones en muchas ocasiones no saben a quién preguntarle las cosas, ¿no? Oye, pues es que le voy a hablar al director, ok, y este director visita su almacén, sabe cómo funciona, porque a veces es muy simple y tristemente es común que muchas empresas tienen estas figuras o permiten, más que permitir, voy a corregir la palabra, ¿no? Porque no es eso lo que yo quería expresar. Lo que quiero decir es, olvidan conversar y darle voz a las personas que hacen que el negocio suceda, ¿sabes? A quien realmente está vendiendo en el almacén, a quien realmente está entregando los productos, a quien realmente los está empacando. O porque pues, los indicadores sirven para eso y si muchos de los directores, pues claro, su función es dirigir, coordinar, planear,
Pero ¿cuánto de esto consigo yo traerme si no hay una estrategia completa de entendimiento a nivel interno, ¿no? De una voz del empleado. Y eso me lleva como a este punto de mencionar que un error muy común en temas de operación es eso, es em, no darle la relevancia suficiente a todo lo que tiene que ver con la operación del negocio, ¿sabes? Con la operación, los procesos logísticos de entrega, de atención al cliente, porque ese es básicamente el 50% o más de todo lo que involucra el proceso de e-commerce, o sea, de todo lo que involucra el e-commerce. Ya, mira, ya le pagamos pauta, ya invertimos en nuestro sitio, ya contratamos a esta persona para que dirija y para que coloque los banners y pagamos un diseñador o un IA que me haga estas cosas o todo lo que sea que tengo de inversión es solamente para conseguir que el cliente le dé clic. ¿Y luego qué? Ah, pues luego hay que entregar el producto, ¿no? Hay que entregarlo en tiempo, hay que entregarlo en forma, hay que entregarlo bien, hay que entregarlo correcto, que no les mande dos, que no les mande menos. O sea, me compraste dos, te entrego dos, no te mando tres ni te mando uno, ¿no? Que te lo entrego en la fecha en la que acordamos y que si por azares del destino me lo regresas, yo sea capaz de recibirlo y de reprocesarlo y de saber si este producto que me estás mandando es el que yo te envié o ya me lo cambiaste y me estás metiendo gol, ¿no? O ¿Cuánto sea, ni te mandaron una leche? sí, no, o sea, eso está fácil de saber porque pues en definitiva no te vendí una leche, ¿no? Pero qué tal que el que me compraste, pues este sí es ropa. Oye, ¿tú sabes si le vendimos esta camisa azul? Ah, ching, ¿no? Aquí dice que lo que le habíamos mandado era un pantalón negro. ¿Y cuál es el motivo por el cual nos lo está vendiendo, nos lo está devolviendo? Ah, pues dice que le llegó equivocado. Mm, ¿Y este pantalón negro sí lo vendemos nosotros? No, ese pantalón es de la competencia. O sea, todo ese tipo de cosas, el poder regresarle el dinero al cliente en caso de que sí efectivamente haya habido algún tipo de error, que pasan. Los errores son humanos y aunque la tecnología va a buscar atajar la mayoría de ellos, los errores humanos existen. Entonces, todo ese tipo de cosas que son de verdad el corazón de la operación y que a veces las empresas lo minimizan, eh, pues vale la pena entenderlo y atenderlo, darle mucha voz y entender qué es lo que tú necesitas hacer como negocio para que tu cliente no solo sea tu cliente ocasional o espontáneo o de primera vez, sino sea un cliente leal, que puedas fidelizarlo. Que al final del día, pues con estos costos de adquisición tan altos, ¿no? El traer a este cliente te cuesta muchísima lana como para perderlo, ¿sabes? Y dicen por ahí que el cliente que se va por precio eventualmente puede regresar, pero quien se va por servicio no vuelve. Entonces, solo eso. Perfecto. Muchas gracias, Jules. Pues miren, creo que estamos llegando como al final de nuestro podcast. Hoy que estamos hablando de estos errores más comunes al, al crear un proyecto de comercio electrónico. Nos llevamos cosas padres. La verdad es que, digo, dentro de lo que compartimos hoy, hubo frases bastante buenas como cambiamos de estrategia más no de objetivo. Eso creo que es sumamente importante, ¿no? El poder entender que si tenemos ese objetivo, simplemente hay que entender que hay muchas formas de llegar ahí y evidentemente haciéndolo en equipo y acompañándose de las personas adecuadas va a ser mucho más factible hacerlo. Todo negocio tiene que ser negocio y recordar que vender más no implica ganar más. Es importante hacer las mediciones adecuadas y entender cómo estamos funcionando como empresa, como negocio. La tecnología, hay que evitar automedicarse, hay que evitar que cuando estamos eligiendo tecnología lo hagamos todo. A ver, sí hay mucha información, ¿no? Y como diría el tío Ben, un gran poder implica una gran responsabilidad y meterse nosotros a preguntarle cosas a la tecnología sin antes haber entendido qué es lo que tenemos que preguntar, qué somos como empresa, cuáles son nuestros do's and don'ts, cuáles son los procesos, qué, todo lo que tendríamos que saber. Muchas veces, y eso es algo que tal vez no platicamos en esta sesión, cuando entendemos cómo funcionamos como empresa, las tecnologías empiezan a despertar solitas solitas vamos viendo que no van a llegar a lo que
necesitamos, no es esa tecnología que más nos acerca a ese producto final. En cuestión de los procesos son importantes, pero la gente muchas veces no los lee, no los conoce, ¿no? Y muchas veces, como comentaba yo, las empresas olvidan ponerle voz a quienes hacen que las cosas sucedan. Entonces, digo, no sé, ¿tienen alguna última recomendación? Una recomendación final para las personas que nos están viendo. Alex, aviéntate. Mira, yo lo que les diría es que el e-commerce no es una moda. Y yo creo que hablar de e-commerce ya nos quedamos cortos y más bien yo le llamaría simplemente comercio digitalizado, porque al final del día, por el gobierno, por la evolución, por las fintech, pues ya la gente quiere ser atendida por un chat, por un punto com, por una app, te busca por un marketplace y demás. Entonces, esta parte de la transformación digital de los canales de venta es una necesidad. ¿Y por qué es una necesidad? Porque estamos compitiendo ante un mundo global. Si eso tú no lo entiendes, poco a poco te vas a quedar fuera de la foto. Entonces, la mejor forma es anticiparte, prepararte y tenerlo realmente como dentro de un mantra donde realmente lo que se trata es servir mejor a tu cliente. O sea, no lo hagas por moda, no lo hagas porque suena bonito. Hay gente que ahorita se volvió loca por el gran éxito y la buena ejecución que ha tenido 3D y todas estas compañías de hard discount o de descuentos agresivos, pero si a ti te fue mal en e-commerce, seguramente te va a ir mal si empiezas a abrir ahora el ala de hard discount y no tiene la culpa ni el proyecto o el proceso de descuentos agresivos ni el comercio digital. Seguramente lo que te está pasando es que tu data, tus procesos todavía no están adecuados para agregar nuevos canales de venta. Entonces, sería como la recomendación, ¿no? O sea, tenemos que evolucionar a lo que nos solicita el cliente. Perfecto, gracias, Alex. Julio, Es que, mira, creo que ya lo resumieron, o tal vez no tan resumido, pero el tema es ese. O sea, yo les diría, mi recomendación, que yo soy técnico, o me considero técnico, eh, es la misma. Sienten a más gente en la mesa. Hablen con las áreas, denle voz a las personas, escúchenlos, escuchen a la gente, ¿no? Y no tomemos decisiones emocionales. Aterricemos las cosas y entendamos de verdad que no necesariamente lo que le funcionó a los demás nos va a funcionar a nosotros. Hay que entender qué es lo que nosotros necesitamos, porque tenemos características, cada una de las empresas tiene características propias. Y aunque el 80% de las cosas pueden ser muy parecidas o casi iguales, ese 20 restante o ese 10% restante sí hace una diferencia. Es lo único. perfecto, perfecto, Jules, muchísimas gracias. Pues de mi lado, yo lo que les recomendaría es eh, seamos, seamos humildes, seamos capaces de aceptar que no lo sabemos todos. A nosotros nos pasa muy seguido, nosotros mismos entre nosotros estamos constantemente rebotando ideas y validando y sabemos que sabemos, pero lo preguntamos. ¿Por qué? Porque tampoco hay que ser como demasiado, que creer que lo sabemos todo, ¿no? Y creo que eso es importante. Y muchas veces como empresa nos cuesta trabajo aceptar que no sabemos. Muchas veces como empresas, como comentábamos en este episodio, ¿no? Contratamos a alguien en que confiamos que va a poder hacer esta ejecución o esta estrategia, pero a lo mejor es una persona con un perfil técnico, a lo mejor es una persona con un perfil financiero, con un perfil comercial, con un perfil marquetero. Y eso no lo hace menos bueno, son sumamente buenos esos perfiles. Pero para poder crear estas estrategias necesitamos diferentes perfiles con ese nivel de expertise trabajando juntos, como decía Julio, sentándonos en esta mesa, como decía Alex, haciendo esa estrategia en conjunto. Sería mi recomendación, ¿vale? Entonces, si les parece bien, pues cerramos acá. Por nuestra parte sería todo. Nosotros somos de True Boost. Nos vemos pronto. Abrazo. Abrazo. Chao, chao. Abrazo.